de razones y proporciones en diseño industrial. Presentamos la estructura de contenidos que vamos a ver a lo largo de la clase teórica. Bien, comenzaremos hablando sobre las relaciones entre las partes, viendo algunos ejemplos concretos en diseño. Luego entraremos de lleno a la conceptualización matemática de razón, luego a la de proporción. Clasificaremos las proporciones en ordinarias y continuas y recordaremos la propiedad fundamental de las proporciones. Luego entraremos de lleno con una figura plana, que es el rectángulo, lo definiremos, reconoceremos sus elementos y a partir de la definición de módulo de un rectángulo, los clasificaremos en rectángulos estáticos y dinámicos. Y dentro de los rectángulos dinámicos veremos en particular el rectángulo áureo, es decir, veremos el número de oro, la razón áurea y algo que hace a la cultura general del diseñador es reconoceremos el tamaño del papel normalizado como un formato que está normado, que posee un módulo determinado. Vamos a hablar entonces sobre las relaciones entre las partes que componen un objeto. Para ello, tomamos como punto de partida la silla RDL en sus distintas variantes. Así podemos reconocer la silla propiamente dicha, la silla baby chair, a partir de la alteración de una de las dimensiones, que es la altura en este caso de la silla original, la butaca y la butaca con brazos, en donde observamos aquí sí la alteración de otra de las dimensiones, en este caso es el ancho, y por último el taburete, en donde la modificación se realiza en la altura de la silla. Quiere decir que alterando las relaciones entre las partes, que podríamos definir como ancho, alto y profundidad, podemos obtener, como en el caso de la silla RDL, distintos productos, que tendrán distintas proporciones. Otro ejemplo es la silla Lazy de Patricia Urquiola, esta diseñadora que ilustró la primera diapositiva de presentación de este tema. Dice, de sillón a chelón con un suave movimiento perezoso. Fíjense cómo podemos obtener variaciones de uso de un mismo objeto a partir de la alteración de las relaciones entre sus partes. Concretamente, podemos analizar cuál es la relación de esta dimensión respecto a la altura del objeto, que no es la misma que la relación entre esta dimensión y esta altura del objeto. Es decir, poder manejar, poder alterar como estrategia de diseño las relaciones entre las partes, nos va a posibilitar diseñar de manera rica distintos objetos. Aquí vemos un objeto muy sencillo, que es un portabolsas. Fíjense que hay dos variantes, una que es para tomar, para fijar a un muro, a una pared, y otro que es para apoyar sobre el piso. Aquí lo que se ha alterado ha sido la relación entre las partes en relación a la altura del objeto para el caso en que el portabolsas vaya apoyado sobre el piso o una altura menor para el caso en que vaya tomado a la pared. Y sí, muy importante que identifiquen algunos sistemas de proporcionalidad que han regido el mundo del diseño a lo largo de la historia, como es el caso del modulor del arquitecto suizo-francés Le Corbusier, que buscaba una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza, genera una búsqueda antropométrica de un sistema de medidas del cuerpo humano en que cada magnitud se relaciona con la anterior y lo hace a través de un número, que lo vamos a estudiar hoy, que es el número de oro, les voy anticipando, es el número 1 más raíz de 5 sobre 2,
que nosotros tomamos como 1,618, con la finalidad de que sirviese como medida base en las partes de la arquitectura. Pero no solamente en lo que hace al proyecto arquitectónico, sino en lo que hace, por ejemplo, al diseño de mobiliario, es decir, a la producción seriada de muebles, por ejemplo, para la unidad de habitación de Marsella. Acá se observan los estantes prefabricados, cuyas medidas, si uno las analiza, guardan relaciones numéricas vinculadas a determinadas razones y proporciones. Bien, comenzamos ahora con el desarrollo matemático, definiendo lo que es una razón. Dado dos números, que designaremos A y B, se denomina razón al cociente establecido entre los mismos, es decir, al resultado de la división. Si observamos la razón, aquí abajo, vemos que la razón se representa con la letra R minúscula y que no es otra cosa más que el resultado de haber dividido A por B. A es el numerador, se denomina antecedente, B es el denominador, se denomina consecuente, y R la razón. A modo de ejemplo, tenemos 3 medios, o 3 dividido 2, eso nos da 1,5. Eso en términos matemáticos. Pero ¿cómo debemos interpretar nosotros este sistema de relaciones? Interpretamos que el 3 contiene 1,5 veces al 2, pero también podríamos decir que el 2 entra 1,5 veces en el 3. Esto luego va a tener su traducción en figuras geométricas. Vamos ahora a definir proporción. Y acá ya necesitamos 4 números designados A, B, C y D, que formarán una proporción cuando la razón entre los dos primeros es igual a la razón de los dos últimos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo realizo, por ejemplo, para esta proporción 2 tercios igual a 1,5 sobre 2,25, realizo la división del numerador sobre denominador, y numerador sobre denominador, voy a obtener el mismo resultado. Las proporciones se clasifican en dos: las ordinarias y las continuas. En las proporciones ordinarias vamos a reconocer 4 elementos: A, B, C y D. A y D serán los extremos de la proporción ordinaria y B y C serán los medios. ¿Qué diferencia hay con la proporción continua? Que en la proporción continua los medios son iguales. Fíjense, B igual a B. Un ejemplo: 4 es a menos 5, como menos 5 es a 6,25. Es decir, es continua porque se repite el valor de los medios. Y la propiedad fundamental de las proporciones nos dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación con esta proporción continua. Dijimos que A y D eran los extremos, B y C son los medios, por lo tanto A por D tiene que ser igual a B por C, si estamos en presencia de una proporción. A eso lo vamos a ejemplificar con esta proporción continua. Y fíjense, 4 por 6,25, que son los extremos, nos da 25. Y si hacemos el producto de los medios, menos 5 por menos 5, por la regla de los signos, menos por menos más, también nos da 25. Es decir, que se verifica la propiedad fundamental. Veamos ahora su aplicación en una figura muy elemental como es el rectángulo. Decimos que un rectángulo es una figura plana, es decir, que estamos trabajando en las dos dimensiones,
cuadrilátera, es decir, que tiene 4 lados, cuyos lados no adyacentes son paralelos e iguales. En este caso, este lado es igual que y este lado es igual que este. Y sus lados adyacentes forman siempre un ángulo recto. Sabemos que en el rectángulo tenemos 4 ángulos interiores, cada uno de 90 grados en el sistema sexagesimal. A partir de ahora, denominaremos L mayúscula a la longitud del lado mayor y L minúscula a la longitud del lado menor. Así podremos definir el módulo de un rectángulo, que es la razón, es decir, el resultado de la división entre lo que vale el lado mayor y lo que vale el lado menor. Esta formulita que dice M igual a L sobre L es la fórmula de módulo que utilizaremos para resolver la ejercitación. El lado mayor va en el numerador, el lado menor en el denominador, y al ser siempre mayor el numerador que el denominador, siempre vamos a obtener un valor mayor que la unidad. Ahora bien, según el resultado del módulo, los rectángulos se clasifican en rectángulos estáticos si al realizar la división obtenemos un número racional. Un número racional es aquel que puede expresarse como el cociente entre dos números enteros. Aquí hemos puesto algunos ejemplos: módulo igual a 2, módulo igual a 3 medios, módulo igual a 1,2 periodo en 2. Pero también podemos tener rectángulos dinámicos para los casos en que el resultado de la división sea un número irracional, es decir, un número que tenga infinitas cifras decimales no periódicas, como por ejemplo un rectángulo de módulo raíz de 2, un rectángulo de módulo raíz de 3, o de módulo igual a phi, que es el número de oro. Bien, veamos ahora los rectángulos estáticos, que son más sencillos de abordar. Vamos a partir de dos cuadrados de lado igual a 1, a una unidad, que al asociarlos nos conforman un rectángulo. Vamos a indicar acá la medida de sus lados. El lado mayor es igual a 2 unidades y el lado menor es igual a 1. Entonces, si quiero saber cuál es el módulo de este rectángulo en particular, hacemos lado mayor sobre lado menor y me da que el módulo es igual a 2. ¿Cómo tenemos que interpretar este número 2? Tenemos que interpretarlo como que el lado menor entra dos veces en el lado mayor. De allí inferimos que un rectángulo de módulo igual a 10 será un rectángulo mucho más alargado. Uno de módulo igual a 100, mucho más, ya que esa unidad, si en el lado menor, va a entrar 100 veces o 10 veces en el lado mayor. Otro ejemplo, asociamos tres cuadrados, tenemos un rectángulo de módulo igual a 3. ¿Por qué? Porque el lado mayor es igual a 3 unidades y el lado menor es igual a 1. 3 dividido 1 nos da 3. Pero también podemos tener módulos no exactos, no enteros, como es el caso de asociar un cuadrado más otro cuadrado más medio cuadrado. En este caso tenemos un lado mayor que es igual a 2,5 unidades y un lado menor igual a la unidad. Si hacemos lado mayor sobre lado menor, obtenemos el valor del módulo igual a 2,5. Vemos otros dos ejemplos.
Bien, observemos el primero. Lado mayor igual a 3, lado menor igual a 2. 3 sobre 2 nos da un módulo igual a 1,5. ¿Esto qué significa? Esto significa que el lado menor entra una vez y media en el lado mayor. Bien, veamos ahora un rectángulo cuyo lado mayor mide 4 y cuyo lado menor mide 3. El módulo de este rectángulo será igual a 4 tercios. Si resolvemos 4 tercios en la calculadora, nos da un número periódico 1,3 con periodo en 3, que es la cantidad de veces que entra el lado menor en el mayor. Podemos nosotros, a través de un método geométrico, obtener rectángulos interiores proporcionales al dado. Entonces, fíjense, partimos de un rectángulo, no le hemos puesto dimensiones, trazamos una diagonal, la diagonal AB, luego trazamos una perpendicular a la diagonal AB, que pasa por uno de los vértices, en este caso que pasa por C. Este segmento, que es perpendicular a la diagonal AB, va a cortar el lado mayor en el punto D, y allí trazamos una vertical perpendicular a la base del rectángulo. Lo que acabamos de obtener es un nuevo rectángulo que es proporcional al rectángulo mayor. Con un resaltador, vamos a decir entonces, vamos a reforzar este concepto, que este nuevo rectángulo, el BCED, tiene el mismo módulo, es decir, si yo divido su lado mayor sobre su lado menor, me va a dar lo mismo que si yo hago lado mayor sobre lado menor del rectángulo original. Bien, vamos ahora a los rectángulos dinámicos. Volvemos al puntero, a la pluma. Vamos a partir de un cuadrado de lado igual a la unidad. Es decir, no decimos un metro, un decímetro, ni un centímetro, ni un milímetro, decimos lado igual a la unidad. Si nosotros trazamos la diagonal de este cuadrado de lado igual a 1, vamos a ver que esa diagonal mide raíz cuadrada de 2. Bien, acá tenemos el cálculo de la diagonal aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que para este triángulo rectángulo, en donde esta es la hipotenusa, y este es un cateto igual a 1, cateto igual a 1, luego pasamos la potencia como raíz, 1 al cuadrado 1, más 1 al cuadrado 1, 1 más 1, 2, y decimos entonces que la diagonal, que es igual a la hipotenusa, la diagonal, que es igual a la hipotenusa, mide raíz cuadrada de 2. Van a ver que esa diagonal se va a transformar en el lado mayor de un rectángulo que voy a presentar a continuación. Bien, si hacemos centro con el compás en este vértice, abrimos el compás de manera tal de posicionar la mina del compás en este otro vértice y trazamos un arco de circunferencia, vamos a obtener, fíjense, esta medida raíz de 2 es la misma que esta raíz de 2. Por lo tanto, estamos en presencia de un rectángulo cuyo lado mayor mide raíz cuadrada de 2 y cuyo lado menor mide 1. Si hacemos raíz de 2 sobre 1, obtenemos raíz de 2. Quiere decir que este rectángulo en particular es un rectángulo dinámico cuyo módulo es un número irracional que es raíz cuadrada de 2. Este mecanismo lo podemos repetir trazando la diagonal del rectángulo de módulo raíz de 2,
haciendo centro en el compás, trazando un arco de circunferencia, en la intersección con la prolongación del lado, obtenemos el rectángulo raíz de 3. Aquí a la derecha pueden ver el cálculo de la diagonal para el rectángulo de módulo raíz de 3, en donde, insisto, la diagonal del rectángulo se transforma en el lado mayor del mismo. Si operamos nuevamente, obtenemos una diagonal, que es la raíz cuadrada de 4, y fíjense, aquí, en lugar de rectángulo dinámico, estamos en presencia de un rectángulo estático, porque el lado mayor mide raíz de 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Un rectángulo de módulo 2 quiere decir que el lado menor entra dos veces en el lado mayor, y si es un número racional, estamos en presencia de un rectángulo estático. Bien, en los rectángulos dinámicos se cumple o se verifica una propiedad. Al subdividir internamente cualquiera de estos rectángulos, se obtendrán rectángulos semejantes al dado. Semejantes quiere decir que tienen el mismo módulo. Tomemos como por ejemplo el rectángulo raíz cuadrada de 2. ¿Se acuerdan que esta diagonal calculada era raíz de 2? Trazaba un arco de circunferencia. Me quedaba que el lado mayor era raíz de 2. Dividido 1 me da raíz de 2. Fíjense, si yo lo subdivido en 2, al tratarse de raíz cuadrada de 2, lo subdivido en 2, estos nuevos rectángulos van a ser proporcionales al rectángulo mayor. Bien, eso está demostrado matemáticamente en el desarrollo de esta expresión. Lo mismo se puede verificar para el rectángulo cuyo módulo es raíz de 3. Al tratarse de raíz de 3, subdividimos en 1, 2, 3 rectángulos que van a cumplir la propiedad en que cada uno de ellos es proporcional, es decir, posee el mismo módulo que el rectángulo mayor. Y también se verifica el método comentado recientemente, en donde se trazaba la diagonal del rectángulo, se trazaban perpendiculares que pasaban por los vértices, y en la intersección se generaban verticales, y también podríamos obtener geométricamente la subdivisión del rectángulo raíz de 3 en 3 subrectángulos de igual módulo. La demostración matemática de que cada uno de ellos, de estos 3 rectángulos, tiene módulo raíz de 3, es la que se presenta debajo del gráfico. Bien, el tema de las proporciones es un tema muy sensible para el diseño. Ustedes utilizan distintas hojas que están normadas, ¿tá? Yo aquí en este gráfico voy a identificar 2 hojas que son tal vez las que más usamos. Tamaño A3, fíjense, sistemas gráficos. Tamaño 4, la mitad de una 3, con la que lo podría presentar un informe. Bien, y vamos a aclarar de dónde salen estos distintos formatos de hoja. Primero decir que responden a una norma alemana, que son las normas DIN, que cumple con 2 condiciones. El papel, digamos, en su tamaño máximo, tiene una superficie de 1 metro cuadrado y la relación entre el lado mayor y el lado menor es raíz de 2. Es decir, que tiene un módulo igual a raíz cuadrada de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo divido el lado mayor sobre el lado menor, voy a obtener como módulo la raíz cuadrada de 2.
En este caso se trata de la serie A, que es la letra, que antecede a un número. Ese número me dice la cantidad de cortes o pliegues que hay que realizar para obtener un formato determinado. El A0 es el tamaño mayor original. Si yo le realizo un corte, voy a obtener el tamaño, el formato A1. Si le realizo otro corte, es decir, voy por el segundo, el A2, si le realizo 3, el A3, y así sucesivamente. Para demostrar que esto es real, hemos tomado, acá está la serie A, con los distintos formatos, desde la 0 hasta la 8, y hemos tomado como ejemplo A0, A3, A4, y hemos dividido el lado mayor, expresado en milímetros, sobre el lado menor, para 3 formatos de hoja, y siempre obtenemos la raíz cuadrada de 2. Es decir, que son proporcionales, o que poseen el mismo módulo. Bien, dijimos en la estructura de la presentación que había un rectángulo en particular que había tenido mucha importancia a lo largo de la historia del diseño, que es el rectángulo áureo o rectángulo de proporción áurea o rectángulo de oro. Recuerden la tabla periódica de química, AU hacía referencia a oro. Vamos a partir de un cuadrado de lado igual a la unidad, lo vamos a subdividir en dos rectángulos. Estos rectángulos ahora tienen lado mayor igual a 1, lado menor igual a 1 medio, es decir, a la mitad de 1. Vamos a trazar la diagonal del segundo rectángulo, la diagonal AB. Vamos a hacer centro en A y vamos a trazar un arco de circunferencia hasta cortar la prolongación de la base del cuadrado. Y allí vamos a obtener un rectángulo que tiene proporción áurea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo divido el lado mayor de este rectángulo obtenido geométricamente sobre el lado menor, ese número que me va a dar es el número de oro, que ahora se lo vamos a presentar. Bien, aquí tienen todo el desarrollo matemático, que luego lo podrán estudiar con profundidad. Y sí, lo importante es que el número de oro responde a la expresión 1 más raíz de 5 sobre 2. Si uno quisiera trabajarlo con exactitud, debiera introducir en la calculadora 1 más raíz de 5 sobre 2. En la cátedra y a los fines prácticos, nosotros decimos que el módulo de un rectángulo de proporción áurea es igual a 1,618. ¿Está? Evidentemente que acá lo que se ha hecho es una aproximación al número, es decir, se ha redondeado, se ha truncado y no se han considerado las infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, a partir de ahora, cuando en un ejercicio le digan que el rectángulo tiene proporción áurea, nosotros interpretaremos que ese rectángulo tiene un módulo que es igual a 1,618. Bien, aquí tenemos la construcción geométrica que explicamos recién, partir de un cuadrado del lado igual a la unidad, subdividirlo en dos rectángulos, trazar la diagonal, trazar un arco de circunferencia hasta que corta la prolongación de la base y así obtenemos el rectángulo áureo. ¿Está? Luego aquí podrán ver la demostración matemática cómo se llega a la expresión 1 más raíz de 5 sobre 2. Bien, tenemos el rectángulo áureo, que también puede ser subdividido en rectángulos interiores semejantes o de igual módulo al dado. Fíjense, partimos del rectángulo áureo, trazamos la diagonal, luego una perpendicular a esa diagonal, hasta que corta con el lado mayor del rectángulo. Allí bajamos una vertical y ahí obtenemos un rectángulo
que es proporcional al rectángulo original. Eso mismo lo podemos repetir hasta el infinito. Y luego, si unimos vértices no consecutivos con cuartos de circunferencia, fíjense, aquí tenemos que hacer centro con el compás y trazar un arco de circunferencia, hacer centro con el compás, otro cuarto de circunferencia, obtenemos la espiral logarítmica, que así la tenemos. Es una espiral que tiende al polo y que ha sido utilizada en el campo del diseño, del arte, de la arquitectura, en distintas composiciones. Bien, y por último, algo más, vamos a ver qué es la razón áurea. Recuerden que la razón era el cociente entre un numerador y un denominador. Y cuando hacemos referencia a lo áureo, hacemos referencia al número de oro. Entonces ahora, sintéticamente, les explico el procedimiento para subdividir un segmento de longitud cualquiera en dos subsegmentos relacionados a través del número de oro. Vamos a cambiar la opción del puntero. Para que se entienda bien, vamos a trabajar con un segmento que tiene como extremos A y B, está dibujado aquí abajo, A y B. En el extremo del segmento, en el extremo B, vamos a trazar una perpendicular cuya longitud va a ser la mitad de AB. Esto quiere decir que si esto mide 10 centímetros, la perpendicular, la vertical, medirá 5. Luego unimos los extremos, el extremo C con el extremo A. Bien. Y se nos forma un triángulo rectángulo. Vamos a hacer centro con el compás en el vértice C. Vamos a tomar como radio un medio de AB y vamos a trazar un arco de circunferencia. Bien. En la intersección del arco con la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, vamos a obtener un punto. Luego vamos a cambiar de posición el compás, hacemos centro en A, tomamos como valor del radio esta longitud y trazamos un arco de circunferencia. ¿Qué acabamos de obtener? Dos segmentos, los voy a dibujar aquí abajo, un segmento de longitud A minúscula y un segmento de longitud B minúscula. Bien. Estos segmentos se relacionan en proporción áurea. Lo vamos a analizar en esta igualdad que nos dice que la longitud de A sobre la longitud de B es igual a la sumatoria de A más B sobre A, que es igual a 1,618, que es el número de oro. Y este sería el método práctico, el método geométrico, si uno quisiera trabajar con dimensiones que están vinculadas a través de la proporción áurea. Bien, hay muchos estudios realizados sobre objetos de diseño, sobre isologotipos, sobre logotipos, en este caso de una marca muy conocida, en donde se estudia la proporción áurea a partir del rectángulo de oro de la conformación geométrica del mismo. Gracias por la atención y a trabajar sobre la ejercitación.